Creo que no hay otra profesión en la que me vaya a sentir tan realizado como en el periodismo. Estoy muy en contra de cómo enfocan a día de hoy las carreras como la de periodismo. Luego no habría estado en el chiringuito si no me hubiera arriesgado a dejar el AS por unas prácticas de Movistar. Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y como no, os traemos otra entrevista más. Y hoy traemos a José Alberto Chozas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Hugo. Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por pasarte por el canal, ya te lo digo tanto fuera de cámara como en la entrevista, ya que me gusta ser agradecido, ya que es un proyecto que está en crecimiento y que, bueno, estrenas el capítulo 92 ya del podcast, o sea que imagínate. Joder, hostia, estás a punto del centenar ya, ¿eh? Hombre, he dado el coñazo a mucha gente, tío, no te voy a mentir. No, muy bien, es lo que hay que hacer, tío. Hay que ser insistente en esta vida y sobre todo consistente. Y bueno, totalmente, porque es que si no, ya conoces tú el percal dentro del mundo en el que nos movemos nosotros. Justo. Así que había que empezar de alguna manera. Pero bueno, también vamos a empezar esta entrevista un poco dándote paso a que te puedas presentar. ¿Quién es José Alberto Chozas? Pues José Alberto Chozas, esto siempre me cuesta hacerlo, siempre me cuesta hacerlo, pero nada, soy periodista, trabajo en la media inglesa actualmente, llevo, pues mira, en una semana se cumple un añito desde que entré, ahí peleando por especializarme lo máximo posible en el fútbol inglés y nada, pues un chaval normal, sobre todo eso, un chaval normal. Sobre todo eso, yo que soy bastante seguidor de la media inglesa, tuve la oportunidad de ir a la firma de Nacho cuando se hizo aquí en Madrid el libro. No me dio tiempo que me firmase porque era la cola eterna, pero bueno. Había mucha gente, sí, había mucha gente. Pero ya me pusiste tú la pulserita ahí en ese momento y nada, pero sí, muy seguidor de todo lo que se crea en la media inglesa y bueno, ya el verte dentro de ese entorno, pues también me motivó mucho, ya que lo consumo, me dio ganas de poder entrevistarte y decir, vamos a conocer un poco más y aparte, investigándote, joder, he descubierto que estuviste tanto de redactor en Capital Deporte, en Babel, que es un poco los inicios, el preludio a la carrera del periodismo más o menos básico. Y luego ya contando tanto la primera, vamos a llamarla así, primera fase y la segunda fase en el diario AS, más o menos un año, casi 2 años, un año y 8 meses según LinkedIn. Y ya luego prácticas en Movistar, community manager del Chiringuito de Jugones, durante ahí casi también 2 añitos, y actual periodista de la media inglesa. Y como bien has dicho, en nada, en agosto es cuando está datado el LinkedIn, casi un año en la media inglesa. Vaya viaje, ¿eh? Sí, hostia, ahora que lo dices, demasiadas cosas, ¿no? Para los 28 años que tengo. Pero sí, lo que decías, bueno, Capital Deportivo Abel, yo creo que son el starter pack del periodista, por lo menos de mi generación, que empezábamos todos casi que ahí haciendo tus primeros pinitos. Y sí, pues he ido danzando un poco. Sí que tuve ese parón entre una etapa en el AS y otra, que estuve trabajando fuera del periodismo, estuve trabajando en un MediaMarkt, de hecho, para sacarme dinero para el máster y tal. Y luego a partir de ahí he tenido la suerte de no dejar prácticamente, yo creo que lo máximo que he estado parado ha sido un mes. Ha sido lo máximo que he estado ya fuera del periodismo, así que pues de momento estoy teniendo suerte. De los conocidos como afortunados, ¿no? Como quien Sí, dice, sí, ¿no? sí. Somos pocos, soy consciente de ello. Y bueno, ya volviendo un poquito a tu etapa ya en Capital Deporte y Babel, como ahí en redacción, como hemos dicho, es un poco el starter pack, un poco del periodista, pero antes de llegar a esa fase, ¿cómo te surgió a ti la vocación por el periodismo, ya que es una carrera muy vocacional? Pues, a ver, El caso es que a mí siempre me había gustado tanto el deporte como comunicar. Siempre me había molado bastante. Siempre me pasaba la vida hablando de deporte con todo el mundo. Y pues cuando llegó, no sé, como cuarto de la ESO así, que ya te hacen pues viene típica persona a orientarte un poco sobre tu futuro, que estás tú ahí, que dices, ¿a qué me dedicaré yo? Que ni lo habías pensado hasta ese momento apenas.
y fue caer, o sea, dije es que eso, esto o no me gusta nada más, es que esto es lo que me gusta. O sea, creo que no hay otra profesión en la que me vaya a sentir tan realizado como en el periodismo. O sea, fue, no sé, un paso muy natural con lo que me gustaba, lo que me atraía y de hecho, no sé, si no fuera periodista ni siquiera sabría decirte qué podría ser. No, bueno, voy a mandarle un saludo a Onda Diaria también porque es el podcast del que me he guiado para también investigar la entrevista y he visto que es un poco como yo, para el deporte las dos piernas izquierdas las tenemos ahí bastante bien. Totalmente, totalmente. Yo soy más de hablar de fútbol que de, que de practicarlo porque bien no se me da, la verdad. No, a ver, al final está la típica broma siempre de, bueno, los periodistas que se dedican un poco al periodismo deportivo es que no le ha dado para ser deportista, pues tira a hablar de ello. Bueno, broma como tal no es, o sea, sí, a todos nos habría encantado ser futbolistas, o sea, somos futbolistas frustrados todos, o tenistas, jugadores de baloncesto, o sea, deportistas frustrados, eso seguro. También puede ser. Yo me lo intento tomar más a broma para reírme, porque si no me frustro más. No, bueno, pero no es, o sea, luego, pues oye, la vida te ha dado otros talentos, no te ha dado ese, pero bueno, pues hay gente que se siente más incómoda delante de una cámara o le cuesta más comunicar, o sea, cada uno pues tiene sus talentos y oye, y los futbolistas pues han nacido con la suerte de tener un talento que les da millones. Total. Si nuestro talento sirviese para que nos diese también millones, ya estaría mucha más gente explotando este mundillo, ¿eh? Totalmente. Y bueno, ya tras esa vocación que te pudo entrar dentro de esa orientación que has comentado en cuarto de la ESO, ya al introducirte en la carrera, ¿qué experiencia fue para ti la carrera? Uf, larga, te diría que larga, fue una experiencia larga. O sea, yo eh, estoy muy en contra de cómo enfocan a día de hoy las carreras como la de periodismo. O sea, entiendo que hay carreras que tienen que ser mucho más teóricas porque hace falta mucho más conocimientos teóricos, técnicos, todas estas cosas, pero creo que la carrera de periodismo, al menos la que yo hice, estaba muy mal enfocada. O sea, en el momento y en la universidad que yo di, yo el resto de las universidades y cómo están ahora, no lo sé, pero en el momento en el que yo lo di estaba fatal enfocado, demasiada teoría, hay cero especialización también, o sea, entiendo que debas tener unas nociones generales, pero luego es verdad que te meten muchas cosas que a mi parecer terminan siendo muy de relleno o innecesarias y sobre todo no hay práctica apenas. O sea, yo creo que a lo largo de la carrera tuve 5 asignaturas prácticas y creo que la mayoría de hecho eran más de comunicación audiovisual que de periodismo. Entonces, eh, creo que es algo necesario, porque al final es algo necesario para trabajar como periodista, porque es verdad que te enseñan muchas cosas que necesitas saber, o sea, temas, no sé, desde los éticos, temas de derecho, eh, temas de escritura, o sea, sí te los enseñan, pero creo que necesita un enfoque mucho más práctico. Totalmente, es que encima has hecho como yo, en su momento te metiste en el marrón del doble grado y encima te añadiste un año más por masoquismo, a lo mejor inclusive. Efectivamente. Bueno, realmente, o sea, yo fue porque me daba la nota de la selectividad, me daba y dije, bueno, un año más tengo 2 títulos en vez de uno y diversifico más. O sea, si no sale por la rama del periodismo, tengo más opciones y salgo por la rama de comunicación audiovisual. Luego, como también estaba muy legal, no sé, o sea, mm, fue una elección por eso. O sea, no, yo no iba destinado a la comunicación audiovisual, pero sí que era como un complemento que creía que podía ser interesante, que luego me ha servido. No, y mira, yo te voy a comentar mi actual experiencia como estudiante de ahora mismo que va a pasar a cuarto justamente de carrera. Y el doble grado en este sentido me parece que también se podía enfocar bastante mejor también en los dobles grados. Ya hemos intentado enfocarlo un poco en lo individual del periodismo, que sí es cierto que no es mi caso tengo la fortuna de ir a una privada, pero sí es el hecho de que si hablamos de las públicas sí que está todo más estructurado todo alrededor de la teoría. Pero a mí principalmente lo que ya
me percute en todo el doble grado y lo que me preocupa es el hecho de que se siguen sintiendo asignaturas o incluso carreras independientes, aunque quieran meterlas y correlacionarlas. No Sí, sí. encuentro, muchas veces me he encontrado frustrado por el hecho de no encontrar la correlación que yo esperaba, del hecho de a lo mejor periodismo te lo enfocan mucho más a la práctica de hablar en radio, escribir para radio, lo mismo con televisión, pero no te dan esa orientación a lo mejor del sonido que te puede dar comunicación audiovisual, que es por lo que yo principalmente me metí a eso. Y la correlación es al final es, por un lado estás haciendo periodismo y estás enfocándote en periodismo, y por lo otro estás haciendo algo para centrarte en cine. Entonces, el casar ambas carreras me parece que se está perdiendo bastante potencial en el hecho de juntar ambas carreras y poder darte esa doble titulación. Y hay asignaturas que, aunque las pongan como obligatorias en ambos grados, yo creo que tendrían que ser más flexibles en ese sentido también, como tú bien has dicho, de, joder, vamos a ver, tenemos dos carreras que al final mm, siempre se pueden relacionar bien, pero si se enfoca bien a cada una. Yo noto esa falta de enfoque muchas veces como estudiante actual de de este doble grado. Entonces, si quieres dar tú ahora o añadir algo. Sí, no, no, es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final se sienten cosas totalmente separadas. Luego al final también sientes que te quedas corto de un lado y corto del otro, por lo que dices, porque al final no están juntando dos carreras, no están haciéndolo que sean dos carreras en una, sino que te están condensando dos carreras en 5 años. Ya está, es lo único que están haciendo, no están mezclando dos carreras, están dándote realmente te están dando menos que lo que harías estudiando solo periodismo o estudiando solo comunicación audiovisual. Y sí que estoy de acuerdo contigo, o sea, tienes una asignatura que a lo mejor te enseñan algo de sonido, tienes otra asignatura que te enseñan algo de realización, tienes otra que te enseñan a tocar una cámara, pero cada una es en un año y cuando llegas al tercer año y estás en cámara se te ha olvidado sonido que era del primer año. No hay una asignatura que te tires un año entero haciendo, no sé, o sea, creo que también está muy poco adaptadas al día de hoy, o sea, no hay, o no sé si hay, creo que no, pero no hay una asignatura en la que tú te pongas a montar tu propio stream, en el que tú tengas que encargarte de tu sonido, de tu cámara, de la realización en OBS, de ponerte delante de cámara, de saber cómo funciona el sonido, una mesa de sonido, o sea, todo esto lo terminas aprendiendo ya fuera, o sea, todo esto lo terminas aprendiendo trabajando. Realmente en la carrera no te terminan enseñando nada de esto y te enseñan pequeñas pinceladas, pero como muy dispersas. Entonces lo veo poco útil. No, además, siendo muy autodidacta en el hecho de decir, bueno, mucha gente que de repente dice, pues voy a intentar tirar a una radio local a ver si me pueden pillar para unas prácticas, aunque no sean curriculares y que cuenten para la carrera, sino que sea directamente yo por gusto, por saber dónde me quiero enfocar. También quiero intentar dar mis primeros trompos ahí o dar mis primeros pasos dentro del mundillo y decir, bueno, vamos a escribir una radio local, pequeña, que a lo mejor me pueda aportar o algo por el estilo. Y ahí es donde se aprende, pero es la carrera, yo por lo menos en mi experiencia no ha sido como la tuya por lo que te digo. Yo tengo esa fortuna de la privada que al final sí que te meten más, por lo menos en la mía, más experiencia. Sí, Pero sí que en las públicas coinciden bastante de, yo he escuchado del hecho de no tocar cámaras a lo mejor hasta cuarto de carrera. creo que tuve una asignatura de cámara en 5 años de carrera, una. En una asignatura que es periodismo y comunicación audiovisual es, pues eso, pues un desastre. Pero te entiendo cuando dices que es frustrante, es que es una carrera realmente frustrante porque no es lo que te esperas. O sea, al final terminas aprendiendo todo fuera. Totalmente. Y bueno, ligándolo con esto, tras haber tenido la experiencia de estudiar este doble grado, lo primero que te voy a consultar es, ¿recomendarías a alguien que inicia desde cero hacerse el doble grado o simplemente una persona que esté simplemente orientada a querer hacer periodismo? Simplemente hacerse periodismo o hacerse el doble grado y uniéndotela con esa pregunta, ya si se meten en la carrera, ¿cuáles serían los tres consejos que les darías o los consejos principales que le darías a la gente para que tras haberse metido en la carrera de periodismo puedan sentirse o puedan ya empezar a construirse un futuro dentro del periodismo?
A ver, empezando por la primera, yo si te da la nota, métete. O sea, creo que está todo muy mal enfocado, pero creo que sí hay cosas que luego más adelante te sirven. O sea, yo creo que hay cosas que te terminas perdiendo como el tema del sonido, el tema de la cámara, si te metes solo a periodismo. O sea, a lo mejor ahí sí que tienes una enseñanza casi nula o muy pequeña de todo el tema de la cámara, del sonido, de los planos, eh, los enfoques, cómo decir cosas con el sonido, cómo decir cosas con la imagen. O sea, creo que todo eso igual te lo terminas perdiendo. Entonces, o sea, yo no es que no recomiende la carrera, yo la recomiendo y recomiendo el doble grado. Yo lo que creo es que está mal explotado. O sea, creo que se podría explotar mucho mejor todo y creo que para el alumno no le están dando todo lo que deberían darle. Pero menos es nada. O sea, algo sí te están dando y sí te termina sirviendo. Luego, los tres consejos que yo le diría a todo aquel que empiece la carrera o esté ya dentro de ella. Punto número uno, empieza a hacer cosas por tu cuenta. O sea, yo es algo que creo que hice poco o menos de lo que debería haber hecho. También mi situación, pues, o sea, es que depende de la situación de cada uno, ¿no? Yo luego al final, pues, tenía que trabajar también fuera de las clases y tal, entonces te impide un poco darlo todo por la carrera, pero hagas, o sea, lo que puedas hacer, hazlo. Si tienes la suerte de no tener que trabajar y poderte enfocar 100% en la carrera, hazlo, vete de Erasmus, vete de movilidad internacional a otro país, acredítate en deportes en los que no pensarías, o sea, gana experiencias, gana experiencias. Segundo consejo, los contactos son clave en esta profesión, o sea, realmente lo son en todas, ¿no? Pero cuida a la gente. O sea, cuida a la gente porque luego nunca, o sea, tienes que ser buena persona, tienes que cuidar a la gente, porque luego nunca sabes de dónde te pueden venir oportunidades, quién te puede ayudar. O sea, no soy partidario de hacerlo por y para recibir, sino que tienes que ser buena persona y luego te llegará. Pero sé buena persona, haz amigos, porque luego nunca sabes por dónde va a llevar la vida cada uno. Y creo que siempre ser buena persona termina recompensando. Y ya el tercero, eh, sé consciente de tus talentos. O sea, sí que veo gente que no es consciente de en qué es mejor, en qué es peor, igual que sí veo que hay otra gente que lo es, ¿eh? O sea, veo gente que ha sido consciente desde el principio que lo suyo era escribir, que se le daba muy bien escribir y se ha enfocado a eso y ahí es donde encuentran su trabajo, pero sí que veo otra gente que se enfoca mucho en lo que quiere o lo que le gustaría ser, pero no es consciente de sus talentos, no es consciente de que por mucho que le guste la televisión, no se siente cómodo delante de una cámara y siempre está nervioso, le incomoda, se traba y no es capaz. Entonces, sé un poco consciente de eso, oye, pues igual no se te da bien ponerte delante de la cámara, pero tienes un chorro de voz para la radio que es la leche. Igual lo tuyo no es ni escribir ni estar delante de una cámara, pero eres un todoterreno y como productor de radio, de televisión, eres la hostia. O sea, no sé, encuéntrate, pero sé consciente de dónde no es tu sitio. No, y aparte el último se correlaciona con el primero, porque al final no vas a Sí, descubrir esto hasta que no te pongas a probarlo. O sea, exacto. lo importante es ponerte a hacer cosas. O sea, a lo mejor yo conozco a gente de la universidad que entró con una idea y ahora de repente le está haciendo un clic la cabeza y decir, buah, es que ya me he probado en esto 30 veces, no Y me no siento cómodo, no es lo mío. Ya de repente se ponen a hacer otra cosa y controlan que flipas detrás de cámaras, que si puede ser un tío que habla perfecto con la gente y ordena muy bien detrás de cámaras, mide muy bien los planos, todo. Entonces al final, todo es un mix al final de poder meterte a... Si te metes a probar, descubres tus fortalezas y tus debilidades. Al justo. final, si no te pones a eso, que aparte el ser polifacético en esta carrera o en esta Hombre, profesión eso es oro.
Para Eso es ti es oro. oro, para cualquier medio es oro. Lo que pasa es que no todo el mundo es polifacético, o sea, no todo el mundo tiene ese don, pero a lo mejor es el mejor en otra cosa, o sea, eso ya depende de la persona, pero claro, si eres polifacético, tienes mucho camino recorrido. Claro, pero yo no me refiero a polifacético de que se te dé bien todo, sino saber un poco de todo. Es decir, que si te ponen a escribir, poder defenderte. Si te ponen a delante de una cámara o a hacer una pieza, poder defenderte. Eso es Luego lo que... eso, luego eso que también quiero decirlo, una vez que estás trabajando, haz mucho de todo. O sea, tal y como está la profesión, que está jodida, eh, una empresa siempre va a preferir a alguien que le sepa hacer de todo, o sea, que le pueda sacar, o sea, al final en tus primeros años estás para sacar marrones y si tienes que ponerte tú a realizar un directo como puedas, pero algo has aprendido porque has tenido interés cuando el realizador se pone malo, tiran de ti y eso la gente lo termina viendo. Y si un día tú eres parte del equipo de redes sociales, pero te piden que montes algo para el programa de televisión porque hay dos que están malos y no han podido venir o han tenido que salir a tal, lo tienes que saber hacer. O sea, intenta saber de todo lo posible para tienes que hacerte útil dentro de una empresa. O sea, tú puedes ser muy bueno en algo concreto o bueno en algo concreto, pero mi sensación es que siempre van a preferir a alguien que sea útil en muchas partes, porque al final a la empresa lo que le conviene es eso. Claro, tener a un tío que pueda cubrirte tres puestos. Exacto. Y bueno, ya pasando un poquito más adelante, ya estuviste 5 meses de prácticas primero en el AS Eso es. y luego ya se te... Bueno, vino al final lo fijo, por decirlo de alguna forma, aunque has aclarado ya que hubo un mesecillo que estuviste ahí de pausa entre esto, No, que eso fue... realmente llegó después. O sea, entre las dos etapas de las estuve un año, que fue el año del Mediamar, y luego Eso un año, después, perdón. claro, en el AS ya sí que me llamaron cuando estaba en el Mediamar, antes de empezar el máster justo. Y ahí sí que estuve, pues no sé, 7, 8 meses, hasta que me ofrecieron las prácticas en Movistar y cambié una cosa por la otra. Claro, aquí, por lo que yo he estado viendo y por lo que marca LinkedIn, al final son 8 meses, la primera fase, por llamar de alguna forma, que son las 5 de prácticas y 3 de fijo, Exacto, y luego ya un año que fue añadido otra vez de fijo. Y luego exacto. también me he visto lo de Movistar, que tuviste de prácticas en Movistar Plus, y ya luego pues pasaste a tu fase de el chiringuito. Pero si quieres comentarnos un poco cómo recuerdas ahí la fase de AS y lo de Movistar, porque bueno, remitiéndome de nuevo a Onda Diaria, estuviste casi a mesa con mesa con Roncero. O sea que, Sí, bueno, realmente mis primeras 2 semanas, o sea, tuve la poca fortuna, como tuvimos muchos o la gran mayoría de mi generación, de que nos vino el COVID cuando nos tocaba hacer las prácticas. Entonces, bueno, yo dentro de lo que cabe tuve la suerte de que ya estaba ahí, pero claro, yo pisé la redacción del diario AS las 2 primeras semanas y nunca más la volví a pisar. Ya siempre fue teletrabajo, tanto en mi primera etapa como en la segunda. Entonces, pues es distinto, te pierdes el ambiente de la reacción, te pierdes el poder salir a hacer cosas, estás un poco más tú, o sea, no estás solo porque al final es otro tipo de comunicación, ¿no? Estás pues hablando por WhatsApp, por llamadas, pero te pierdes un poco eso, el ambiente de la reacción. Luego ahí sí que, como estuve en varios sitios, hacía un poco de todo, hacía directos de partidos, hacía eh, crónicas, noticias, luego estuve también en la sección de actualidad, que en el AS tiene una selección en la que no hablan absolutamente nada de deporte, o sea, a lo mejor pues cuando el volcán de La Palma, hablando muchísimo del volcán de La Palma, hablando del COVID, o sea, donde me necesitaban, o sea, donde había un hueco, pues ahí que iba. Por eso digo que siempre es preferible ser útil en todo lo que puedas, porque por lo menos vas a tener hueco. Luego estaba compaginándolo con el máster y al final me apetecía probar la tele, me salió la oportunidad de las prácticas en Movistar
y ahí todo el mundo me decía que cómo iba a dejar un trabajo ya fijo por unas prácticas que nunca, o sea, no me prometían que me fuera a quedar, lo iban a intentar, pero me apetecía probarlo y luego no me cogieron, o sea, luego en las prácticas no nos cogieron a ninguno y ahí es cuando estuve ese mes y medio parado, que ahí sí que piensas, joder, y si me hubiera quedado en el AS y tan tranquilo y tendría ahí mi contrato y estaba a gusto y tal, pero en cambio o sea, si no hubiera cogido aquella oportunidad, ahora no estaría donde estoy, ni habría estado 2 años en el chiringuito, también fuera de mi zona de confort, porque fue en redes sociales. Yo no había probado nunca las redes sociales, pero eh, pues donde me salió la oportunidad y aprendes cosas nuevas. Entonces, pues eso, un poco dando tumbos, Claro, probando. y es que aparte yo lo que he visto en tu fase de Movistar estuviste en los informativos Vamos y aparte realizando piezas para poder ser emitidas aparte. Eso es, sí, hacíamos entre pues colas, totales, piezas, lo que te dijera el editor ese día. Si un día necesitaba que te sacases 8 colas y 4 totales, pues te lo sacabas y si otro día necesitaban que te sacaras una pieza, pues una pieza, o sea, ahí a lo que te manden. Totalmente. Y bueno, ya pasando a tu fase del chiringuito, te voy a contar una anécdota porque yo una vez en mi primer año de universidad me dieron la oportunidad de acudir antes, previo al Mundial, ya que yo en mi universidad nos dio la oportunidad de hacer como narraciones de los partidos del Mundial y todo, pero previo al Mundial, me acuerdo que la selección de Ecuador, si no me equivoco, vino aquí a Leganés Sí, a hacer bueno, como a entrenar en la ciudad sí, deportiva un sprint. sí, justo. Y estuve yo ahí con un medio, medio, sí, vamos a decirlo humilde, y al final estuve yo con el micro y me pareció verte ahí, me dio la sensación de ver a alguien muy parecido a ti. Tú No, no, estuviste, sí, tú estuve, estuviste estuve. corriéndolo, pues yo estuve en el otro lado con un micrófono rojo, así, todo timidito. Pues ahí estuve. De hecho, yo creo que era mi primera salida con el chiringuito, porque yo entré, si no me equivoco, a mediados de octubre entré, y eso fue un mes después, que fui, o sea, me enteré de que iban a estar allí, lo propuse y para allí que fue, o sea que sí, sí, era yo. ¿No? Es que encima me acuerdo de escuchar a niños diciendo, ¡ay, uno del chiringuito, uno del chiringuito! Sí, sí, Entonces, sí. Pues de hecho ahí hice un par de contactos que todavía a día de hoy lo sigo manteniendo, que son gente muy, muy maja, o sea que lo que te digo, nunca sabes luego dónde te pueden venir oportunidades. totalmente. Pero bueno, ya contando esta anécdota y confirmando que eras tú, porque viéndote después digo, es que me suena de algo y luego recordé eso y digo, es que tiene que ser ahí. Y tengo que sacarlo en la entrevista porque yo me acuerdo encima súper timidín. De los nombres de los jugadores no me acuerdo, ya No, yo ahí tampoco. se me van. Pero me acuerdo que uno encima fichó por el LA Galaxy en su momento y el otro tuvo un pequeño paso por el Oviedo antes de irse a la Ya, Liga MX o algo así. ya ni me acuerdo de los jugadores que iban. Pero bueno, ya contada esta anécdota un poco graciosa, cuéntanos un poco también los casi 2 años que estuviste ahí en el chiringuito, cómo fue la experiencia, porque como has dicho, estuviste en una parte que nunca habías tocado en general, que al final siempre habéis estado o redactando o como algo más de televisión con las piezas y todo, las colas. Cuéntanos un poco cómo fue ese cambio tan brutal de cambiar a redes sociales. Pues intenso, la verdad que intenso. O sea, al final terminas estando en algo en lo que no has probado nunca, que en mi caso tampoco es que me hiciera especial ilusión. O sea, ser el community manager tampoco era mí. O sea, yo quería ser periodista, pero lo que te digo, o sea, al final, donde puedes, ¿no? Y fue intenso, o sea, aprendí bastante. Luego también hice temas de reacción y tal, pero aprendí mucho, o sea, aprendí mucho, crecí un montón. Lo que pasa que ya llegó un momento en el que me sentía pues estancado. O sea, al finalizar, cuando estaba terminando ya mi segunda temporada, sentía que hasta ahí había llegado. O sea, que ya no,
no tenía ilusión ya por seguir, estaba estancado, ya creía que no iba a crecer más de lo que había crecido y que necesitaba, y que tampoco me motivaba el trabajo que estaba haciendo, o sea, fue un cúmulo de todo o sea, yo estaba muy a gusto con la gente, me dio mucha pena irme, pero sentía que lo necesitaba, o sea, sentía que necesitaba un nuevo aire, es salir de ahí, volver a hacer algo que me gustara y pues luego salió la oportunidad de la media. Total. Y es que aparte son medios ahí ya, habiendo pasado por AS, Movistar Plus de prácticas y en el chiringuito, ya es moverte por las altas esferas, por decirlo de alguna manera, del mundo del periodismo al final y tocar varios palos, como hemos dicho, que sí, redacción, televisión, redes sociales, que es lo que está más vivo últimamente en estos días del periodismo y aparte en el chiringuito, que fueron un poquito los que dieron también el primer paso a incluir más redes un poco, luego ya vino Sí. Relevo también a incluirla todavía más y a dar una visión totalmente diferente. Y yo te quería preguntar en base a esto, porque obviamente la vida a veces que no te sonríe del todo y que tienes que aprender a base de caerte y levantarte. Durante todas esas etapas, ¿cuál fue el aprendizaje y la caída más grande que te pudiste meter? Y luego levantarte y qué sacaste de aprendizaje de esa caída grande o de ese golpe de realidad dentro del mundo del periodismo. Eh, no, tampoco creo que me haya caído nunca. O sea, sí que creo que el momento más de replantearme muchas cosas fue lo que te digo, después de Movistar, de que no te quedas, que te han dicho que te llamarán, pero estás ahí con la incertidumbre, no lo sabes, tampoco sabes si te has equivocado dejando un trabajo fijo por unas prácticas. Luego no sabes si vas a volver a trabajar, porque yo ya me había salido de la rueda una vez y sabía que había estado un año en un sitio en el que no lo pasas tampoco bien, porque quieres ser una cosa y al final estás en otra que no tiene nada que ver. Entonces era como otra vez a salirme de la rueda, era complicado. Lo que pasa que, pues eso, tuve la suerte de que fue muy poco tiempo. Entonces no considero que me cayera, pero sí que fue, o sea, yo creo que de toda esta etapa, junto con ese año que estuve ya fuera, pero que bueno, que al final viene el COVID, viene todo y son tus primeras prácticas, tampoco tienes experiencia, ahí dices, bueno, pues es lo que toca, todavía me queda el máster por hacer, pero una vez que ya has terminado toda tu etapa estudiantil, que no te queda nada más y te ves sin trabajo, dices, uff, ¿y ahora qué? O sea, ahora hasta cuándo no trabajaré, si volveré a trabajar, pero bueno, por suerte, pues vino después y el aprendizaje que saqué es que honestamente que luego no habría estado en el chiringuito si no me hubiera arriesgado a dejar el AS por unas prácticas de Movistar. Es que no habría llegado a estar en el chiringuito, que aprendí un montón de cosas, conocí gente brutal, crecí muchísimo. Entonces el aprendizaje que saqué fue ese, que cuando sientas que tienes que hacerlo, arriesgate. O sea, si sientes que debes hacerlo, arriesgate y habrá veces que salga bien y habrá veces que salga mal, pero no te vas a quedar con esa espina, ¿no? Y precisamente eso luego fue lo que me hizo dejar el chiringuito, el querer otra cosa, el decir, pues bueno, pues vamos a correr el riesgo otra vez vuelvo a dejar un trabajo fijo por intentar buscar en otro lado donde me sienta más cómodo. Y me terminó saliendo bien. Entonces, unas veces te sale bien y otras mal. Pero sí que es eso, que si sientes que tienes que hacerlo, pues arriesgate. Y que Siendo consecuente de que te puede salir mal. O sea, es lo que hay. totalmente. Nos queda solamente repasar tu actual etapa en la media inglesa. Cuéntanos un poco cómo decidiste meterte y dar ese cambio tan radical de ya salir de los medios convencionales y meterte en algo que sigue siendo un medio, pero ya es en YouTube, que no es tan común ahora mismo y se está volviendo un medio más casi. Sí, y todavía hay gente que no lo entiende, ¿eh? De mi entorno hay gente que todavía que me pregunta, pero ¿y cómo que un canal de YouTube, pero y eso, ¿y cuánto trabajas? ¿Eso te da para vivir? Y yo, hombre, que es un trabajo normal y corriente. Bueno, pues fue por Pablo, porque Pablo es mi mejor amigo de la carrera
Entonces llevamos muchos años conociéndolos. De hecho, nos hemos ido pisando los talones porque yo entré primero en el AS, luego entró él luego entró primero en el Chiringuito, luego cuando él ya se había ido entré yo y así. Nos hemos ido pisando los talones, pero nunca hemos llegado a coincidir trabajando y pues nada, eh, cuando ya había acabado con lo del Chiringuito y tal, me dijo, o sea, lo hablé con él y que habíamos quedado y me dijo, tío, pues justo nosotros hemos abierto proceso de selección, si te apetece entrar, ¿cómo lo ves? Entras en el proceso de selección si te apetece y si terminas pasando fases, pues ya tú eliges si quieres o no. Y como siempre me había hablado muy bien de la media, que estaba muy a gusto, que se trabajaba tal, muy bien, pues no sé, fue una decisión fácil. O sea, en cuanto fui pasando las fases, es un ambiente muy familiar, yo lo vi desde el primer momento, era algo que me llamaba bastante la atención. También a mí me había gustado mucho siempre hablar de fútbol, pero hablar de fútbol. Entonces es un medio que encaja mucho conmigo todo. Entonces, no sé, cuando salió la oportunidad, pues tenía muy claro que ahí era el sitio. Totalmente, y al final también hay muy buen ambiente, no es a lo mejor tan tenso como puede ser un medio convencional, pero sí se nota ahí de que está. Bueno, yo he tenido la suerte de poder estar en un momento que no sea de partido ni nada, ni un media day, por decirlo de alguna forma. Y al final sí se nota, yo estaba escuchando a Ilie y a Jordi haciendo las cuentas en catalán, ahí ambos poniéndose, diciendo esto, otro, este dinero va a esta Sí, parte. o sea, al ser una empresa tan pequeña es distinto. O sea, habiendo tenido, porque yo he tenido la suerte de que en todos los sitios en los que he estado ha habido un ambiente brutal de bueno, eh, se siente algo distinto. Es como que pues eso, estás en familia. Es algo distinto. En un medio, pues al final hay gente con la que tienes más trato, gente con la que tienes algo menos, ¿no? Al final, cuantas más personas hay, pues más difícil es. Entonces, al ser una empresa pequeña, pues es distinto. Totalmente. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a los juegos, que te tengo preparados dos. Vamos a ir Venga. primero con AKA o AK, haciendo referencia a los raperos. ¿Qué le pido a ChatGPT? Que me dé motes y luego ya en diferente escala para diferentes jugadores que te van a sonar. No he cogido jugadores raros, he cogido o jugadores de la Real, jugadores que hayan estado o estén jugando en la Premier, o un entorno más o menos cercano, o sean recientes fichajes, o sea que todo Vale, ha sido mola. un poquito por ahí. Vamos a empezar con el nivel fácil, que creo que le vas a venir a la primera, que es el Cisne de Oviedo. Tiene que ser Cazorla. No exactamente. Anticazorla. El Cisne de Oviedo. Michu. Correcto, por el Michu, vale, vale, Swansea. vale. Ahí Por, estaba, ahí estaba. por haber jugado en el Swansea, y Claro, es bueno. verdad, en el Swansea el. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. El Vale, nivel lo pillo. fácil. Ahora viene el nivel medio. El nuevo Guardián Gunner. Zubimendi. Correcto. Ninguna duda, hombre. Ya viene el difícil. Vale. El cerebro del Rin. No Rin de pelea, sino Rin de una Sí, del zona. río. Sí. El cerebro del Rin. Este es de los típicos que ya he puesto por fichaje que ha sido reciente de Premier. O sea, tiene. Vale, Florian Wirtz. Correcto. Vale, vale. Estaba pensando en Tony Cross. Digo, no sé si por ahí ir a los tiros. Y luego, por último, el nivel leyenda, que sería el arquitecto silencioso. Toma. El arquitecto silencioso. Eh, el arquitecto silencioso. Ha pasado por Premier y ha estado en la Real también, ha estado en España. Xavi Alonso. Correcto.
Vale, 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 vale. Con las pistas ya me entero. Sí, Con las pistas me entero. es lo complicado a veces, que tengo que dar alguna pista porque a veces es como un poquito de impulso, pero los he intentado poner con bueno, escalando bien al final, que no sea tan complicado. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a adivina el futbolista por la carrera. Tienes Vale. las fotitos en el correo e igual. Mm, Vale. Venga, Es voy a ver. nivel fácil y van en orden, justamente. Que el nivel fácil es la primera imagen. Vale, que empieza en el Limbi, ¿no? Correcto. Vale. Christian Norgard. Correcto. Cristian Norgard, nivel fácil. Y pasamos Vale. a el nivel 2. Vale, a ver. Bueno, sí, Xavi Prieto. Correcto. Y retiran la 18-19 de Xavi, seguro. Nivel difícil. José Callejón. Correcto. Y luego, Esa es- Ese Napoli, Fiorentina, Granada. y luego ya el último es para nota. Eh, 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 Del Forest al Leeds, del Leeds al Manchester City. Eh, eh, John Inch Haaland. Alphins Haaland. Sí. Alfin Haaland. Alfin Haaland. Ahí Correcto, está. correcto. Digo yo. Alfin Haaland, sí. Correcto, correcto. Noruego de Leeds y Manchester City. Oye, pues tendría que haberlo puesto más difícil porque lo has sacado bastante facilito todo con imágenes, ¿eh? Este me ha costado un poco más, este me ha costado un poco más, pero por años digo noruego, Manchester City, ahí estaba, ahí estaba. Pero bueno, vamos a ir terminando la entrevista por aquí. José, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No, gracias a ti por el interés, hombre. Espero que te lo hayas pasado bien y que Ha hayas estado muy pasado bien, buen ha estado rato. muy bien, ha estado muy bien. Pero nada, no me quiero despedir antes de ti sin que me puedas dar a lo mejor un nominado o algunos nominados para que puedan replicar a lo mejor esta entrevista que hemos hecho tú y yo y a ver a quién le metes un poquito este marrón al final. Eh, Vea que tiene cosas interesantes que contar. Gorka Grande del Chiringuito, jefe de Perfecto. redes sociales ahora mismo del Chiringuito. Pues le tenemos en cuenta para el canal y nada, volver a agradecerte de nuevo que te hayas pasado por el canal Nada, a ti. y despedir a la gente que está viendo la entrevista. Muchísimas gracias también por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.